Amén. Ahora los invitamos a que digamos juntos nuestra declaración de fe. Tomemos nuestra Biblia y digamos juntos. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por esta iglesia. Bendícenos, bendice cada hermano, bendice esta transmisión y bendice el predicador. Llénanos de tu espíritu y transfórmanos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias al Señor que podemos reunirnos para interceder unos por otros, para poner en las manos de nuestro Dios nuestras necesidades. Tenemos enfermos entre nosotros y debemos estar orando, debemos estar unidos ahora más que nunca. Debemos celebrar también al Señor cantándole, alabándole, diciendo cuán grande es, lo maravilloso que es que tengamos su presencia en nuestra vida porque nació entre nosotros. Y por supuesto también es importante que vayamos a su palabra y estudiemos lo que quiere decirnos. Y no se preocupen, no voy a dar un concierto, no se espanten, pero es que quiero ilustrar con esta guitarra y con algo que voy a hacer el símbolo navideño que abordaremos el día de hoy. Porque estamos en Navidemia, que todo el mundo se contagie del amor de Dios. Y Primero de Reyes 8:60 da sentido a esta idea, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. ¿Recuerdan ustedes lo que hemos dicho durante estos símbolos que hemos estudiado desde la semana pasada? La Navidad es una época de símbolos de vida que nos alientan a vivir con fe, esperanza y amor. Pero quiero aclararle algo. Si alguien le pregunta, oiga, ¿de qué está predicando en su iglesia o qué está predicando en paz? Por favor, no le diga que de los símbolos, porque en la verdad es que no, estamos predicando de la encarnación de Dios, estamos predicando del milagro del amor de Dios, del acontecimiento más importante del universo. Dios se hizo hombre. Eso tiene sentido. Y bueno, por supuesto, estamos usando los símbolos de la cultura cristiana o de la cultura de los pueblos, los símbolos que a través de la historia de la humanidad se han desarrollado en torno a la Navidad, y estamos usando esos símbolos para ilustrar lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que estamos estudiando es la palabra de Dios. Sí, usando los símbolos. Ya hemos aprendido que en todas partes del mundo donde se celebra la Navidad se han desarrollado estos diferentes símbolos que son tradiciones que se convierten en símbolos y enseñanzas. Sigamos adelante reflexionando sobre ellos y tratando de encontrar en cada uno la esperanza que Jesús representa para la humanidad. Y para anunciarles el símbolo que estudiaremos hoy, déjenme compartir algo. Vacilante el rebaño en la pradera va sin saber a dónde ir. El sonido del cencerro ya pocos pueden oír. A lo lejos se puede escuchar la voz de un pastor venir. ¿Quién por mi camino quiere andar? ¿Quién me quiere seguir? Ya nació, ya nació, ya nació, ya nació. El pastor ya viene, viene desde lejos, viene desde el cielo, viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene a morir. Amén. Insisto, no se espante, no voy a dar un concierto, solamente quise ilustrar con esta participación mía, y tome nota por favor de todo. Tome nota que lo hice de a guitarrazo limpio, tome nota que lo hice no siendo un buen cantante, tome nota que lo hice con mis dedos chuecos, que ya no puedo tocar bien la guitarra como la tocaba antes. Tome nota de eso, pero tome nota de una cosa: yo compuse esa canción siendo muy jovencito, no sé, unos 18 años tenía. Yo compuse esa canción. Se hizo allá en mi tierra, pues en Chihuahua. Le gustaba a muchas personas porque tiene un ritmo así medio folclórico. En esa época estaba de moda eso. Yo compuse esa canción. Surgió del corazón de un cristiano. Sencillo, no erudito, no experto en música, no estudiado en el conservatorio, sino que aprendió a tocar guitarra así, a guitarrazo limpio en los campamentos juveniles. Porque del símbolo que quiero hablarles ahora, más bien el símbolo que quiero utilizar para hablarles de la encarnación, es el símbolo de los villancicos, la esperanza de la gente sencilla. Y discúlpenme, la vez pasada traía un nacimiento, y una piñata y un pino, pero ahora ¿qué les traía a los villancicos? ¿Cómo se los traía? Pues les canté uno.
la esperanza de la gente sencilla. Se trata de la expresión popular de la esperanza que representa la primera Navidad. Su nombre, villancicos, su nombre es una breve biografía de lo que son. Este símbolo navideño nos habla de cantos sencillos, villancico, ¿no? Como cantico, como amiguito, no sé, se dice así chiquito. Nos habla de cantos sencillos entonados por la gente humilde de las villas. Por eso de villancico. O sea, de la villa surgió un cantico, algo así, un cántico de las villas. Podemos decir cántico de las villas o villancicos, así se llaman. Es la expresión más popular de la celebración de la Navidad. Porque no se trata de himnos o cantos religiosos bien estructurados, sino de expresiones populares llenas del candor del pueblo. Ahora, algunos villancicos, o muchos, o todos los villancicos tradicionales, se han hecho obras musicales impresionantes, ¿no? Y se tocan con timbales y cuerdas y ¿cómo se dice? Y metales y etcétera, etcétera. Pero originalmente no era así. No eran obras bien estructuradas, sino expresiones populares de la gente, llenas del candor del pueblo. Se trata de una expresión no se trata de una expresión de erudición musical, sino de una expresión espontánea del amor de la gente. Podemos aprender muchas cosas por medio de este símbolo. Algunos de los villancicos tienen letras llenas de esperanza profunda, de fe sencilla y amor sincero, y pues ahí está la enseñanza. Pero además, podemos aprender además de que aprendemos de cada cante en particular, podemos aprender del símbolo globalmente hablando, de lo que representa eso, de lo que representa el hecho de que haya gente que en forma sencilla, que en forma voluntaria, sin una gran erudición, le canta a Dios. Le canta a Dios, ¿por qué? Porque le da la gana, porque quiere cantarle a Dios, porque quiere expresarle a Dios cosas lindas. Es maravilloso que tengamos en todas las iglesias músicos de carrera, músicos que fueron al conservatorio, personas extraordinarias, ¿no? Que saben de lo que significa la música, no solamente cantan con ganas, sino que saben y que tomen la música que ya existe y la transformen en obras maravillosas, y que también hagan obras, que hagan himnos hermosos. Pero también existe la posibilidad de que la gente sencilla, la gente no erudita, la gente no tan culta en el aspecto musical, haga canciones. Y esos son los villancicos. Y por eso me parecía que la mejor manera de enseñarles un villancico era que yo, uno que no soy músico de profesión, uno que no fui al conservatorio, uno que no soy un gran cantante, no soy uno de esos que mi mamá me mimó, no soy, sí, mi voz es barítona porque ese es mi tono, como no sé cómo se dice, mi rango, lo que sea, pero no soy profesional ni mucho menos, y tampoco soy un gran tocador de guitarra ni gran pianista, pero algo sé de música. Heredé de mi padre seguramente algún sentido musical, y Dios me ha permitido componer canciones de mi corazón, la profundidad de mi corazón y mis sentimientos. Y particularmente es un villancico porque habla del Jesús que ya nació, el pastor ya viene. Y en esa canción que yo compuse, insisto, hace mucho tiempo, yo decía, viene por mí, pero incluí esa frase, viene a morir, porque desde muy temprano que entregué mi vida a Jesucristo, entendí que la Navidad tenía que ver con eso. Por eso he aquí las enseñanzas. La Navidad es la esperanza de los pobres. Eso es lo que nos dice el símbolo de los villancicos, y esto es lo que nos ayuda a entender en la palabra de Dios. Mire cómo dice Mateo 5:3, se lo sabe de memoria usted. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El niño nacido vino a establecer un reino, y el Señor dijo que ese reino pertenece a los pobres de espíritu. Es decir, los sencillos, es decir, los que reconocen que nada les pertenece. Lo que es opuesto a los soberbios y egocéntricos. Los pobres en espíritu no es lo opuesto a los ricos económicamente. No, porque hay personas que son muy ricas económicamente, pero son sencillos. Son pobres en espíritu, en realidad son sencillos, son humildes. Pero hay personas que no tienen un peso y son más orgullosos que nadie. Y esos no son pobres en espíritu. Son pobres de pesos, pero no en espíritu. Es decir, pobres en espíritu significa a los sencillos, los que reconocen que nada les pertenece y que todo es de Dios. Es lo opuesto a los soberbios, no a los ricos económicamente. Sin embargo, el símbolo de los villancicos nos enseña algunas cosas muy importantes. Miren, sin importar las condiciones de cada quien, Dios se nos ha acercado para llevarnos a la salvación. Por eso digo, la Navidad es la esperanza de los pobres. Sin importar las condiciones de cada quien, Dios se nos ha acercado para llevarnos a la salvación. Pudiendo nacer en un palacio, nació entre los pobres. Como ya dijimos, esto no es un rechazo a los que tienen riquezas económicas, físicas, materiales.
sino es una luz de esperanza a los menos afortunados. Es decir, a los que tienen menos. Cantar villancicos es un privilegio de cualquiera, y la esperanza de la Navidad es igualmente universal e incluyente. ¿Está de acuerdo conmigo que hay tradiciones navideñas que excluyen o discriminan a algunos seres humanos por causa de las condiciones económicas? Por ejemplo, no todos pueden tener un pino navideño en su casa, no todos. Hay algunas personas que para comprar un pino navideño tienen que gastarse todo el salario de un mes. Y hay gente que lo hace, por cierto, se endrogan, pero con tal de tener eso. Pero hay tradiciones, insisto, que son excluyentes, discriminan. Pero los villancicos son un símbolo para todos, porque todos pueden cantarle al Señor. Por ejemplo, no todos podrán tener un pavo en esta Navidad. Algunas personas ni un pollo frito van a tener, algunas personas con un pollo frito se van a conformar, porque sí, ese asunto del pavo y todo el merequetengue que se le pone, toda la parafernalia alimentaria que se le pone alrededor, hay personas que no pueden tener eso, no pueden, se privan de eso por su economía, pero todos podrán cantarle al Señor esta Navidad y todos los días que quieran, porque cantarle al Señor con cánticos de esperanza, cantarle al que ha nacido en Navidad, es privilegio de todo el mundo. Déjenme les cuento una anécdota muy, muy especial que me aconteció. Tendría yo unos 19 años, poquito antes de venir al seminario de acá a la Ciudad de México. Fui a un CONAGEVA, un Congreso Nacional Juvenil, donde algunos como yo experimentamos una circunstancia muy extraña, tratándose de una actividad cristiana. Por cuestiones de la iglesia que organizó ese congreso y la directora que dirigió ese congreso y los organizadores, existían restricciones de diferentes maneras. No se podía jugar juegos, por ejemplo, no se podían jugar juegos entre chicos y chicas donde tuvieran que tener contacto físico. No se podía jugar pues el calabaceado y te llevaste a mis amigos y no sé qué, unos labrador busca esposa, juegos que hay, pero no se podía porque no podría haber contacto físico entre hombres y mujeres. Pero eso no era lo grave. No, lo grave era que había restricciones para el uso de cierta clase de instrumentos musicales. Sí, como usted lo oye. Bueno, por supuesto que no se podía aplaudir. En esa época entre los bautistas ninguna iglesia aplaudía. Bueno, la de donde yo asistía sí, pero no se hacía público el asunto. En todos los CONAGEVAS se tenía un festival de música en esa época para que las uniones de jóvenes se manifestaran. Todas las uniones de jóvenes que asistían participaban con los ya que en este momento la iglesia Manuel de fulano de tal lugar y en este momento la iglesia Ebenezer o la iglesia Oreb de no sé qué. Y era lindo eso, todos los jóvenes, todas las uniones de jóvenes participando, era lindo. Pero en ese congreso, en lugar de organizar el festival de música de siempre, se organizó algo diferente y se llamaba Festival de Música Sacra y de Grandes Compositores. Imagínese usted, Festival de Música Sacra y de Grandes Compositores. No le estoy contando una historia que yo inventé, esto sucedió. La participación de la juventud fue mínima, pues no se podían utilizar panderos, no se podían utilizar trompetas. Casi nadie usaba trompetas, pero daba la casualidad que en ese congreso juvenil había un joven, nuevo creyente. No había ido a ningún congreso nunca. Antes se había convertido recientemente en su iglesia y tocaba la trompeta. Antes de eso tocaba en un grupo musical mundano y tocaba la trompeta y había compuesto algo incluso en donde metía él su trompeta, un canto que había compuesto él, y no pudo participar porque no se permitían trompetas, no se permitían panderos, no se permitía batería, por supuesto que no, instrumentos de percusión no se permitían. Solo piano, violín, cosas así, pues nadie llevaba su violín y tocaban violín. Fue algo muy triste. Para que no hubiera un vacío total, porque pues, nadie se inscribió para participar, se permitió, digamos, por misericordia, que se utilizara la guitarra. Bueno, pues, que utilicen guitarra, se utilice la guitarra. Así fue que participó la unión de jóvenes donde yo pertenecía y tocamos un canto mío, por cierto, cantamos Me Ama, a guitarrazo limpio. Y yo particularmente, yo solo participé también porque como el piano sí se podía, participé tocando el piano y canté una canción que se llama Solamente Él. Como se llamaba Festival de Música Sacra y de Grandes Compositores, después de nuestra participación fuimos así como teloneros, los 3, 4 que participamos, fuimos así como teloneros, porque después de eso tuvimos que soplarnos un concierto a piano de música clásica en el que el pianista tocó algunas piezas no cristianas. Pero eso sí, nos dijo cuando estaba a punto de tocar cada pieza, decía, a ver si pueden apreciar el sentido de la música de verdad. O sea, como que a ver, ignorantes que tienen un oído pésimo, a ver si logran entender eso. La gente, imagínense, era congreso juvenil, queríamos música cristiana, de guitarrazo, de acordeón, lo que quiera, y tuvimos que, qué lindo escuchar un concierto de música clásica, por supuesto que sí.
pero me parece que no era el contexto. Después de esa actividad, fuimos trasladados a las instalaciones de la escuela, en donde los salones de clase se habían convertido en dormitorios. Y ahí en el patio central de esa escuela pública, o no sé de qué tipo de escuela, alrededor de la astabandera, porque había una astabandera ahí, alrededor de la astabandera, organizamos algo. ¿Se acuerda cómo se llamaba la actividad que hizo el Congreso? Se llamaba Festival de Música Sacra y de Grandes Compositores. Pero alrededor de la astabandera, los que estábamos ahí, organizamos algo que llamamos Festival de Música Popular Cristiana y de Pequeños Compositores. ¿Cómo le parece? Joel Sierra, otros compositores y un servidor compartimos nuestras canciones. Ahí Joel Sierra nos compartió un canto que se llama Otro Joven para Cristo, que después sería el lema de un congreso siguiente. De esto nos habla el símbolo de los villancicos. En el festival de Dios no hay restricciones para un corazón sincero y lleno de esperanza, amor y fe. En el programa La Voz, el Cielo, los jueces no toman en cuenta la erudición musical, ni siquiera toman en cuenta la afinación ni el dominio escénico. En La Voz, el Cielo, los jueces toman en cuenta el corazón de los participantes. No toman en cuenta la belleza según la estética del mundo, toman en cuenta el corazón, la voluntad, el amor a Dios. Es decir, que hay gente que es famosa por la forma como canta en la tierra, pero a esa gente nadie la escucha en el cielo. Y hay gente que nadie quiere oír en la tierra, pero en el cielo son de los 40 principales. Están en el hit parade de la música en el cielo. Algunas personas que en la tierra nadie quiere escuchar. Es decir, la evaluación en el reino de los cielos es bastante diferente que la evaluación que se hace en la tierra, incluso en ocasiones en el ambiente religioso. Por eso digo, primera enseñanza de este símbolo, la Navidad es la esperanza de los pobres. La Navidad es una experiencia que cualquier persona puede experimentar, y los cánticos los villancicos, son un testimonio de esta verdad, porque todo ser humano, sin importar su condición, puede bendecir al Señor y puede disfrutar de cantarle con su corazón sincero. Además nos enseña otra cosa: la Navidad es esperanza que expresa nuestra fe colectiva. Mire cómo dice la palabra del Señor en Lucas 2, 15 al 18. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Amén. ¿Qué le parece? Todos podemos ser predicadores y proclamar la esperanza de la Navidad. Los pastores eran gente del pueblo, no eran profetas ni maestros de la ley, pero anunciaron el mensaje de esperanza. No perdamos de vista esta idea. Esta revelación de Dios no nos las dieron los apóstoles ni Juan el Bautista, sino un grupo de ganaderos de ovejas, un grupo de pastores sencillos que cuidaban las ovejas, gente del pueblo. No eran teólogos, no eran seminaristas, no eran eruditos. Esto nos recuerda que no solo los religiosos, no solo los eruditos, no solo los profesionales de la predicación proclaman el mensaje de Jesús, sino todo aquel que le conoce. El día de hoy nosotros podemos proclamar desde nuestra sencillez la verdadera esperanza que hay en Jesús, y podemos contagiar a todos los que nos rodean del amor de Dios, es decir, podemos vivir la navidemia. La mayoría de ustedes saben esta historia, déjenme decirla solamente rápidamente. Yo me convertí un lunes en el culto de una semana de la juventud. El martes fui y había ahí un grupo que ni eran de la iglesia, pero sí se relacionaban con la iglesia, un grupo que se llamaba El Nuevo Nacimiento, y ellos se pararon y anunciaron y dijeron que querían invitarnos para ir a predicar a un lugar que eran las canchas de básquetbol del Díaz Ordaz. A la salida, después de mi conversión y eso, ese martes que yo fui al culto, a la salida del culto saludé a esos jóvenes, les pedí más información, y resulta que fui al parque del Díaz Ordaz y había una experiencia ahí evangelística, y el que dirigía, en esa época uno se ponía a tocar la guitarra en un parque y la gente se juntaba, se rodeaba y todos se escuchaban, y el que estaba ahí dirigiendo no me conocía y no conocía al que supuestamente habían invitado para que predicara, y me confundió y me lanzó a predicar. Y prediqué por primera vez habiéndome convertido el lunes. El día miércoles yo estaba compartiendo mi testimonio y diciendo lo que el predicador del lunes me había dicho a mí, y hice invitación, incluso les hablé a mis amigos porque estaban ahí mis amigos, mis compañeros. Oiga, ¿quién era yo? Un flaco ojeroso, cansado, ahora con ilusiones, pero 2 días antes era sin ilusiones. Eso era 17 años.
17 años, flaco como silbido, en serio. Ninguno de mis hijos es tan flaco como yo era flaco en esa etapa, flaco en serio. Y ojeroso y pelo largo y esas cosas. Pero ahí Dios quiso utilizar a ese de lo peor, a ese recién sacado del mundo, todo sucio, todavía con traumas, todavía no acabo con mis traumas, imagínense esa época menos. Porque así es este asunto. De eso hablan los villancicos, o eso es lo que nos enseñan, o eso es lo que nos ayudan a entender de la palabra de Dios. El día de hoy nosotros podemos proclamar desde nuestra sencillez la verdadera esperanza que hay en Jesús y podemos contagiar a todos los que nos rodean del amor de Dios. Es decir, podemos vivir la navidemia. Y además, también podemos aprender de la palabra del Señor al estructurar estos villancicos que la Navidad es esperanza que nos acerca a Dios. Dice Lucas 2:13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Para entender la importancia de este símbolo, debo compartirles algo que a algunos les puede molestar porque nos destruye una idea tradicional respecto a los seres angelicales. Debo decirles que en ningún lado de la Biblia dice que los ángeles canten. Eso no lo dice la Biblia. En ningún lado. Si nos fijamos bien en este pasaje, el pasaje dice que alababan a Dios. Esto no necesariamente significa que cantaban. El problema es que algunos confunden y piensan que alabar es sinónimo de cantar, y no es así, no son sinónimos. Alabar es decirle a alguien lo grande que es, te alabo, qué bonita eres, hermana, esposa mía, te quiero mucho, qué inteligente eres, qué bien hiciste la comida. Eso es alabar. Alabar es decirle a alguien sus atributos, reconocer lo que alguien hace. Y el texto dice que alababan a Dios, y por eso muchas personas piensan que alabanza siempre tiene que ver con música, pero no necesariamente así es. Algunos teólogos dicen incluso que el canto, que cantar, es privilegio exclusivo de la raza humana. Que los seres celestiales no cantan, solo la raza humana. Que Dios nos dio ese privilegio. Y deben tener razón porque no hay ningún otro texto en la Biblia, ningún texto en la Biblia que diga que los ángeles cantan. La idea esencial de ángel es que es mensajero, es que comunica un mensaje de parte de Dios. Ahora bien, si se trata de una posibilidad exclusiva de nosotros, de los seres humanos, entonces debemos aprovecharla, porque es una especie de lenguaje que nos acerca a Dios, el cantarle. Algunos antropólogos dicen que el ser humano antes que hablar cantó. Dicen que el ser humano, su primer manera de comunicarse con otros seres humanos fue cantando, fue haciendo ruidos y haciendo ritmos. Y que de esa manera se organizaban todos para hacer algo, para transportar un mastodonte que habían asesinado, que una piedra de un volcán lo habían matado, y entonces ellos hacían música y a través de la música se ponían de acuerdo, en lugar de decir 1, 2, 3, con el ritmo de 4x4, lo que sea, o 2x2, con el ritmo que naturalmente hay en el ser humano. Porque ¿ha notado usted eso? Tocan la música y ¿qué hacen los niños? Agarran el ritmo, y por cierto, son buenos, porque Dios puso eso en nosotros. Así es que, hermanos míos, si eso es verdad, podemos decir que cantar es un don exclusivo de la raza humana. Así que cantémosle y acerquémonos a Él. Y si usted es de los que dice, es que yo soy tan desafinado que cuando me desmayo no vuelvo en mí, vuelvo en fa sostenido, por favor, cántele al Señor, porque este es privilegio de nosotros los humanos. Este símbolo nos recuerda que podemos confiar en un Dios cercano que nos permite una comunicación franca, llena de gracia en Él. A Dios sí le gusta que le cantemos. Hay gente a la que no le gusta que le cantemos. Hay gente que opina que cantamos horrible. Hay gente que dice que no. Hay gente que puede pensar que mis cantos son espantosos y que no le gusta. Pues ¿qué le hace? Porque no se los compuse a Él, se los compuse a Dios. Y algunos los compuse a la gente sencilla como yo para que escuche el mensaje de Dios. Es decir, sí, este símbolo nos recuerda ese Dios cercano del que nos habla la Biblia, ese Dios cercano que nos escucha, que nos ama, que abre las puertas de su casa y de su corazón para que lleguemos hasta Él. Por eso, hermanos míos, tengo un desafío para todos nosotros. Desafío a cantar en navidemia. Se trata de una expresión popular de los pueblos y debemos usarla para vivir en navidemia. Los cánticos, estos villancicos, estos cánticos sencillos del corazón, del candor del pueblo, son una expresión de la gente. Por eso son instrumentos poderosísimos para vivir la navidemia. Porque recuerde que navidemia es hasta que todo el mundo se contagie del amor de Dios. Consideremos este ejemplo de la Biblia. En el Areópago griego, en Atenas, Pablo utilizó un instrumento educativo y de proclamación
con algunos elementos de la cultura pagana de los griegos. Les leo el contexto. Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, nos dice lo que experimentó Pablo en Atenas. Se lo leo en Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hechos 17:6. Que quede claro que Pablo estaba molesto, le molestaba, le sacaban ronchas, se ponía verde como Hulk al ver la idolatría de los atenienses. Sin embargo, aquellos atenienses tenían una especie de pasión por escuchar cosas nuevas, les encantaba escuchar cosas nuevas, filosofías nuevas, les encantaba eso, era fascinante para ellos. Y eso hizo que le pusieran atención al apóstol Pablo, que quisieran escucharlo. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Los condenó, los mandó al infierno, criticándolos de, mira nomás bola de idólatras, mira nomás cuántos monstruos tienen ahí, animales y personas con 2 cabezas y más, para adorarles. ¿Qué les pasa? Idólatras, van a ir al infierno. ¿Hizo eso? No hizo eso, nada. Leamos lo que hizo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando a vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Esto está en Hechos 17, 22 al 28. ¿Qué les parece? Reflexionémoslo. Pablo se había paseado por la ciudad llena de templos paganos y se fijó en uno que decía: al Dios no conocido. Cometeríamos un grave error si dijéramos que ese altar había sido construido para el Dios Jehová. La verdad es que Jehová significa yo soy el que soy, lo cual implica que es único. Si alguien cree en Jehová, automáticamente deja de creer en todos los demás dioses. Así que los paganos no pudieron haber hecho un altar para Dios, el Dios verdadero. En realidad lo hicieron unos idólatras paganos para algún otro Dios, por si acaso llega algún otro Dios que se nos anuncie, porque ellos eran politeístas, creían en muchos dioses. Es decir, dijeron, por si llega alguno que no conocemos. Sin embargo, Pablo toma ese altar como señal, como símbolo de lo que les quiere enseñar, como si les dijera: con que ustedes reconocen que pudiera haber otros dioses, otro Dios, bueno, pues sí, hay otro, y yo quiero hablarles de ese. Chequemos el dato. No los criticó, los alabó por ser muy religiosos, no los condenó por su politeísmo, y para colmo, que puede molestar a los legalistas, para colmo utiliza este símbolo pagano para anunciar el evangelio. Y para colmo, utiliza este símbolo pagano para anunciar el evangelio, para predicarles. Y bueno, otro colmo, si quiere, otro colmo. Incluso cita a uno de los poetas grecorromanos en su sermón. Como uno de nuestros poetas dice: ciertamente no está lejos de vosotros. Si Pablo hizo esto, ¿por qué no habremos de tomar nosotros los símbolos que en la historia diferentes culturas han creado en torno al nacimiento de Jesús nuestro Señor y convertirlos en instrumentos de discipulado? Lo que estamos haciendo nosotros con los símbolos en esta navideña es mucho más cercano a la palabra que lo que hizo Pablo en el Areópago, porque mire, Pablo usó como ejemplo a un poeta grecorromano. Ese poeta grecorromano no sabía nada del cristianismo, no tenía ni pizca de cristianismo. Cuando usted y yo citamos a quien sea, a Amado Nervo, citamos a a Mario Benedetti, a cualquiera de esos saben de Jesús, independiente de que no sean cristianos, pero saben de Jesús. Usted y yo podemos citar a Chespirito. Chespirito hasta tiene una canción acerca de Jesús, o a la Chimoltrufia. Es decir, cuando usted y yo citamos a gente de nuestra contemporaneidad, citamos a gente de la era cristiana, pero no importa si es así o no. El asunto es que en este ejemplo de Pablo podemos ver cómo él utilizó como instrumento educativo un símbolo, incluso pagano en este caso. Si nosotros citamos a un contemporáneo, citamos a alguien de la era cristiana, alguien que debe tener algún cierto conocimiento de la Biblia y del Evangelio, aunque no sea cristiano,
Pero aquí Pablo citó a un pagano hecho y derecho, y Dios lo usó para que personas se convirtieran. Y todo esto, todo este ejemplo del apóstol Pablo está en la Biblia y se nos cuenta como hazaña. Así que nadie venga a criticarnos porque usted y yo compartimos el evangelio de la manera que lo estamos haciendo. ¿Cómo? Usando símbolos, usando el símbolo de los villancicos, de los cantos de a guitarrazo limpio, de panderos, panderetas. ¿Se acuerdan de ese otro villancico que habla de las panderetas? Con pandero y con lo que sea, y con violín y con oboe y con instrumentos de los que sea, de los de muy cultos y de los muy sencillos, porque tiene que ver con la fe sencilla. Un detalle curioso es que en cierta etapa de la historia, la gente de las villas era discriminada por los nobles. Villa significa una aldea, un caserío. Pero los nobles comenzaron a utilizar la palabra villano de manera negativa para insultar a alguien. Tú eres un villano. Porque ellos eran de la nobleza, ¿no? Del castillo. Y entonces uno que era sencillo, este es un villano. Pero pronto villano comenzó a convertirse en una palabra insultante, que significa descortés, no educado, patán, palurdo, rústico, burdo, penco, ordinario, indecoroso, abyecto, ruin y vil. Toda una nomenclatura, ¿no? Todo sinónimos de villano. Es decir, que aunque villano significa gente de la villa, eso significa villano, gente de la villa, como aldeano, gente de la aldea. A causa de la equivocada valoración de la sociedad, la gente sencilla era rechazada. Así que el símbolo de los villancicos exalta la gracia de Dios, exalta su amor universal, exalta su aceptación de todo aquel que le busca. Si alguien me pregunta, oiga, entonces Jesús murió por los villanos, por supuesto. En cualquier sentido que usted quiera, Jesús nuestro Señor murió por los villanos. Y por los aldeanos, y por los citadinos, y por los capitalinos, y por los nobles, y por los castelanos, y por los castellanos, y por los Gutiérrez, y por los Hernández. Sí, todo mundo nos podemos acercar a Él, incluso la gente sencilla. Por eso cantemos villancicos navideños y contagiemos a todo el mundo del amor de Dios. Seamos villanos, en el sentido que usted quiera. Gente sencilla, gente humilde, gente que reconoce que nada le pertenece, gente que reconoce que debemos glorificar a Dios y honrarle siempre. Es decir, vivamos la navidemia. Padre Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos ayudes a vivir, Señor, esta expresión sencilla, llena de amor, de candor, que es el cantarte a ti, Señor. Pero lo hacemos porque tú eres un Dios abierto de brazos para nosotros. Bendito seas por tu gracia. Recíbenos a todos, Señor, y te pido que nos ayudes a compartir esta verdad con todos los que nos rodean. Lo pido en Cristo Jesús. Amén.